La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero hablar sobre el cómic como un vehículo cultural. A mis alumnos siempre les ha encantado tener la cámara en la mano, pero lo que les cuesta mucho trabajo es la historia de la fotografía. No les gusta. Les parece un tema un poco árido y lo que quieren es salir corriendo al estudio. Sin embargo, es una faceta crucial de cultura, no solamente para un estudiante de fotografía, para cualquier persona. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo hacer para enseñar fotografía de una manera más eficiente en su aspecto histórico, más divertida? Y entonces el cómic se convirtió en una posibilidad increíble. Yo aprendí a dibujar en 1995 y dejé un poco esta disciplina, este arte, por dedicarme a la fotografía. De modo que decidí retomar el dibujo y me puse a hacer pruebas. La tecnología actual es increíble. Me conseguí un iPad Pro y además con el lápiz táctil que utiliza, tiene una cantidad infinita de posibilidades en lo creativo, en lo gráfico, y me puse a experimentar. La verdad es que mis primeros experimentos me parecieron horrorosos, no me gustó nada. Luego seguí tratando de armar algunas posibilidades ahora en una sola página y seguía cambiando cosas, no me acababa de gustar. A veces si el dibujo me quedaba demasiado parecido a la fotografía, entonces ¿qué caso tenía hacerlo como ilustración? Poco a poco fui haciendo prueba y error hasta que encontré el tono, es decir, hasta que encontré dónde se respetaba la autonomía de la fotografía como medio y también la ilustración. El diseño de una paleta también fue llevando a ir experimentando y poder ir probando diferentes maneras de expresar desde lo cromático qué quería yo decir con el cómic. Fue así como se fue conformando un proyecto donde la idea era generar biografías de grandes fotógrafos en un formato de historieta y que además complementara los recursos digitales con los recursos del objeto físico. Antes de seguir hablando más sobre mi libro, tengo que explicar qué es un cómic y si decir cómic es correcto. En español tenemos muchos vocablos aceptados para poder hablar de historietas, comiquitas, dibujitos, monitos, paquines, pepines, tebeos. Todos estos son términos aceptados en español, pero el término cómic también está aceptado por la Real Academia Española. Y sí que hay una definición del cómic. El cómic es un producto editorial que conforma una secuencia de viñetas que incluyen imágenes y textos con un desarrollo narrativo que se publica de manera masiva. La historia del cómic se remonta incluso a las pinturas rupestres. En Altamira, en Chauvet, se dieron las primeras muestras en el arte paleolítico de posibilidades narrativas con las imágenes. Desde luego, los ideogramas de los jeroglíficos egipcios fueron un siguiente paso fundamental. En Roma también hubo una manera de combinar texto con dibujos. Ya hacia 1250 aparecen las cantigas de Santa María, que ya incluyen elementos muy propios del cómic. Tenemos texto e ilustración contenidos en una viñeta. En 1800, James Gillray crea Napoleón, que es una litografía satírica, donde de nuevo tenemos una combinación del dibujo, la ilustración, con el texto. Hacia el siglo XIX realmente empieza el cómic, y lo más cercano al cómic como los conocemos hoy es el trabajo de Rodolphe Töpffer. Él dijo que le llamaba cuentos con imágenes. Eran ilustraciones que acompañaban texto, pero muy importante, había una secuencia. Ahí inicia lo que conocemos hoy como el arte secuencial. Y luego el cómic va teniendo una característica que es personajes muy claros. Para 1865, Wilhelm Busch crea a su pareja de hermanos traviesos Max y Moritz. Y en 1896 aparece lo que hoy podríamos considerar, con todas las de la ley, un
cómic, que fue Hogan's Alley, hechos por Richard F. Outcault. Fue el primer cómic a color, además, y tenía una característica: tenía un personaje, un niño que aparecía, que le llamaban el Yellow Kid. Este niño, que siempre tenía esta camisola amarilla, se convirtió en un integrante fundamental, y entonces The Yellow Kid se convirtió realmente en el cómic por excelencia. Ya empezamos a hablar de cómic como lo conocemos hoy en día. Cuando llegó el siglo XX, un autor muy importante, Palmer Cox, creó a los Brownies, unos pequeños duendecillos, y fue tan importante la influencia cultural de este cómic que incluso George Eastman, el creador de las cámaras Kodak, hizo una cámara que se llamó Kodak Brownie y vendió millones de estas cámaras. En 1904 aparece Little Nemo, que fue la primera historieta ya de ficción, de fantástica, de temas fantásticos. Hacia 1920 y 30 aparece, por ejemplo, de Frank King, Gasoline Alley, y Chick Young crea Blondie, que conocimos en México como Lorenzo y Pepita. Y curiosamente, este tipo de cómics fue muy conocido, por ejemplo, en mi niñez, porque los periódicos compraban estas tiras cómicas que eran ya muy viejas, les salían baratas, y entonces para mí Lorenzo y Pepita, y para toda la gente de mi generación, es un referente muy claro. En la década de los 30 surgen superhéroes como Buck Rogers, personajes de una gran potencia como Dick Tracy de Chester Gould, o el clasiquísimo Tarzán de Hal Foster. Él hizo una adaptación de la obra de Edgar Rice Burroughs y fue tremendamente popular. En los 40 surgen los superhéroes tal como los apreciamos el día de hoy. La primera muestra con capas, antifaces y demás elementos que hoy consideramos esenciales en un cómic se trató de Justice Society of America. En 1940 aparece un personaje que es tremendamente importante en la historia del cómic. En 1940 se crea Batman dentro de la serie de Detective Comics, que hoy conocemos como DC Comics. Otros cómics tremendamente populares son, por ejemplo, Captain Marvel, que no tiene nada que ver con la Capitana Marvel que conocemos hoy en día. Captain Marvel de Viz Comics surgió en 1940, el mismo año en el que surge Batman, y se convierte en el cómic más vendido en la década de 1940. 1.4 millones de historietas se vendieron. En 1941 surge Capitán América, un personaje de propaganda con la intención de combatir, no solamente en la ficción, sino en la realidad, a los alemanes y su ideología, la ideología nazi. En esa misma década, Walt Disney encuentra que la historieta, el cómic, es un vehículo perfecto para seguir las historias de sus personajes, de personajes como el Pato Donald o como el Ratón Miguelito. Y surgen también otro tipo de cómics, como los Real Life Comics. Por ejemplo, aquí los héroes eran de verdad, Marie Curie, y en algún momento apareció una historieta sobre Louis Daguerre, padre de la fotografía. Y todo iba muy bien cuando de repente llegó el archienemigo de los cómics, el implacable Dr. Wertham. Este hombre era un médico muy respetado y él empezó a hacer algunas observaciones sobre los criminales en las penitenciarías, sobre los presos, y encontró algo que le sorprendió, y era que casi todos leían cómics. Asumió que 8 de cada 10 criminales en Estados Unidos leía cómics. En 1954 el Dr. Wertham publicó un libro que fue devastador para la industria del cómic, Seduction of the Innocent, donde ponía esta idea de que 8 de cada 10 criminales leían cómics. Lo que no dijo es que en Estados Unidos 8 de cada 10 personas leía cómics. Entonces esta correlación que había hecho no era precisa. Sin embargo, esto sí que dañó al cómic. Incluso se realizaron quemas de cómics y fue terrible. La propia industria del cómic se autocensuró creando la Comics Code Authority. Ellos mismos limitaron los temas, pero el daño parecía prácticamente irreversible. En la década de 1960 surgen los cómics Atlas, que hoy conocemos como Marvel. Inicia una nueva etapa para el cómic, que se le llamó la etapa de plata. Sin embargo, no se regresó a la potencia que había en el cómic estadounidense de 1940. Para 1970 se da una era de bronce. Pero si bien había una gran crisis en Estados Unidos con el cómic, el resto del mundo contaba una historia totalmente distinta. Por ejemplo, surgen en Bélgica
cómics emblemáticos como los de Tintín de Hergé, que se publicaron entre 1930 y 1976, casi 50 años publicando un cómic. En España se dio Mortadelo y Filemón de Paco Ibáñez. Francia nos trajo a Asterix de Goscinny y Uderzo. Y en 1967 surge una figura increíble, el cómic corto maltés de el maestro Hugo Pratt. Se trata del primer caso de literatura ilustrada. Se deja de ver al cómic como un fenómeno simplemente para niños. Surge la novela gráfica. En Japón, ¿qué se puede decir? Hubo un boom. Por ejemplo, apareció en 1982 Akira de Katsuhiro Otomo. Otro ejemplo fundamental de manga es Dragon Ball de Akira Toriyama, que se publica a partir de 1984. Otra adición al canon del cómic japonés es Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya de Masami Kurumada de 1986. En 1991 aparece Ghost in the Shell, Kokaku Kidotai. Y en México tenemos una tradición enorme de la historieta. Bueno, yo le llamo la histerieta, un poco por la idea del maestro Bartra. Armando Bartra dice esto que me parece sumamente divertido e interesante. La imaginería monera mexicana es ligera, desparpajada, libérrima. Nuestros monitos resultan excesivos, delirantes, producto de una creatividad desmecatada. Y claro, es que en México tenemos una tradición muy importante desde los códices precolombinos. El primer cómic mexicano, Rosa y Federico, de 1869, es creado por Cuéllar y Villasana y es publicado en La Ilustración Potosina. Luego, en las cajetillas de cigarro El Buen Tono, aparece Historia de una mujer, donde se van contando historias de la vida de las mujeres. Aparecen Las aventuras de un turista, de Martínez Carrión, en 1903. Otro ejemplo muy importante de principios del siglo XX son Las aventuras de Adonis, de Rafael Lillo. Y llega el Porfiriato, un periodo tremendamente fértil para la historieta mexicana. Ahí se dan muchísimos ejemplos de publicaciones y de personajes, como Sisebuto, Panchito el Corto, Ranilla, Don Catarino y su apreciable familia, Mamerto, el Señor Pestaña, Adelaido el Conquistador, Chicharrín y el Sargento Pistolas. Por supuesto que la Revolución Mexicana abrió un paréntesis muy importante, pero en los 30 aparece Paquín. Esta era una publicación donde se tomaban los trabajos de creadores estadounidenses. Pero luego aparece Pepín en 1936, una publicación tan importante que en México durante muchos años a los cómics, a las historietas se les llamaba en general Pepines. Y hacia 1935 aparece Chamaco, la primera publicación de cómics, de historietas genuinamente mexicana. Y aquí sí tenemos un inicio real de publicaciones herrerías de lo que sería la industria de la historieta en México. Entre 1935 y 1950 se publica Adelita y las guerrillas, de un personaje que será muy importante en la historieta nacional, José G. Cruz. Gaspar Bolaños crea hacia 1939 Rolando el Rabioso. Es una historia de amor que habla de Ricardo Corazón de Pollo y su dama Urlanda, una clara parodia y una burla a la novela caballeresca. Y llega el inicio de la época de oro de la historieta mexicana. En este caso inicia con Los Supersabios de Germán Butze. Este era un retrato venenoso de la familia como un opresivo paisaje social mezclada con ciencia ficción. ¿Qué decir de La familia Burrón de Gabriel Vargas? El maestro Vargas durante casi 50 años publica esta tremenda historia de la familia mexicana. En 1965, otro básico, Ríos y los Supermachos. Aparece también una figura emblemática de la historieta mexicana, Yolanda Vargas Dulce, que crea a Memín Pinguín, que mucha gente lo conoce como Memín Pingüín, pero realmente era Pinguín porque era un pingo. Yolanda Vargas Dulce también nos da un superclásico, Lágrimas y Risas, que originalmente se llamaba Lágrimas, Risas y Amor. Entre 1962 y 2009 se publicó esta historieta. En 1951, José G. Cruz crea una nueva historieta, nada menos que Santo, el enmascarado de plata. Este personaje del deporte nacional, de la lucha libre, real, campeón mundial, un héroe de carne y hueso, es llevado a las páginas de la historieta, con un éxito fenomenal. Incluso se hicieron fotonovelas, pero hubo un momento en el que el enmascarado de plata tuvo desacuerdos con José G. Cruz y quien aparecía en las fotonovelas no era el auténtico Santo.
Y hablando de santo, pues no nos podemos quedar sin el Santos de Gis y Trino, que es irreverente, divertida, pelada, es de verdad una histerieta. Pero el santo no es el único héroe mexicano. Llega Calimán, una auténtica creación mexicana que surge en la radio, es transportada a diferentes formatos, como el cómic y después el cine. A partir de 1965 se publica Calimán y se llegan a distribuir 1.000 millones de ejemplares a lo largo de su historia. Y en 1978 aparece un súper clásico, el libro vaquero. Y yo tengo una anécdota que cuando estaba yo en preparatoria, un día en la tarde llegué a la escuela y en un salón me encontré a mi maestro de latín. Y lo encontré leyendo, y cuando me acerqué descubrí que estaba leyendo el libro vaquero. Bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí fue como si se me cayera un ídolo, pero ahora entiendo que realmente mi maestro de latín era un iluminado. 1,5 millones de ejemplares semanales se vendían del libro vaquero. Casi es imposible hacer una lista completa de todos los cómics mexicanos. Otros grandes clásicos fueron Chanoc, Alma Grande, Fantomas, El Monje Loco, Hermelinda Linda, Tradiciones y Leyendas de la Colonia o Casos de Alarma. De modo que mi viaje por la historia del cómic me iba dejando cada vez más sorprendido de la riquísima tradición que hay sobre este medio, pero también al estudiar como investigador las diferentes facetas de la narrativa secuencial, fui dándome cuenta que el cómic es un producto lingüístico icónico donde se mezclan el texto literario y el texto visual. Además es un sistema semiótico, un sistema de signos, de símbolos. Es además una manera de transportar historias, es decir, un soporte narrativo, que se convierte en un vehículo didáctico sin precedente, un medio de comunicación masiva. El cómic es un sistema extenso de signos, transmite muchísima información y lo hace de una manera rápida y concisa. El cómic empieza solamente para distraer, para entretener, para convertirse en una manera de educar. Hoy somos testigos de una crisis de la industria editorial. Cada día están desapareciendo más y más revistas. Sin embargo, ocurre lo contrario en el cómic. Incluso el cómic está sustituyendo los espacios de anaquel que antes eran ocupados por las revistas. Y es que el cómic ha sido revalorado. Ahora sabemos que nos ayuda a pensar e imaginar. Es un vehículo que nos estimula y que permite métodos de análisis y de síntesis sin precedentes. El cómic favorece el pensamiento lógico, además de que motiva, entretiene e informa. Así es como llegué a la creación de este libro. La Universidad Panamericana, a través de su Escuela de Comunicación, y le agradezco infinitamente al doctor Mariano Navarro su apoyo, vio con buenos ojos el que yo creara un conjunto de biografías en una sola página donde pudiéramos mostrar la vida y la obra de los fotógrafos más importantes de la historia en un formato de historieta y además en un formato físico de libro, con una peculiaridad importante y es el diálogo entre los recursos digitales y el objeto. Cada una de las páginas incluye un recurso digital, que puede ser lo mismo una galería de fotografías, un informe especial. En 2011 hice mi blog Oscar en Fotos y he escrito para este medio 200 artículos más o menos, además de cientos de galerías. La idea ha sido complementar ese trabajo de tantos años con las biografías que tenemos aquí. Simplemente con el teléfono es posible capturar el código QR y entonces ver una galería, ver un informe especial. Hoy me da mucho gusto presentarles mi 7º libro, Grandes de la Fotografía. Más de 50 biografías ilustradas en formato de historieta. Es un homenaje a los grandes fotógrafos y creo que va a ser disfrutado por quienes no conozcan nada de fotografía y que les pueda despertar interés por este medio, pero también tiene un guiño en cada página para los grandes conocedores y que puedan decir, claro, esta fotografía es esta muy famosa, o que digan, no conozco esta o no conocía esta fotografía de tal o de cual autor.
Para la distribución de este libro también pensamos en canales nuevos, no en mandarlo en librerías, sino facilitar la compra a través de internet, a través de dos canales. El primero es Picturama. En Picturama se puede comprar el libro de manera online y la otra posibilidad es un proyecto fantástico de la fotografía mexicana que es Hidra. Esta iniciativa también nos permite a través de su página web el poder distribuir el cómic ha dejado de ser desde hace muchos años simplemente una manera de entretener a los niños pequeños. El auge de la novela gráfica ha llevado una seriedad tremenda a los temas que ahora se pueden ver en formatos de historieta. El coleccionismo de cómic está en boga. Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, el cómic ha demostrado ser algo mucho más que un entretenimiento pasajero, un auténtico vehículo de cultura. Quiero invitarte a que te sumerjas en este mundo. Es impresionante y podrás encontrar algún personaje, formato o historia que a ti te toque profundamente. Mi nombre es Óscar Colorado. Gracias por acompañarme en este recorrido. Hasta pronto.